reproductivo, el corte de orejas y el de cola. Esterilización, como de que metes a tu paciente al autoclave o como. No, o sea, más bien en caso de que no se quiera reproducir a una hembra, por ejemplo, el ¿Cuál quitar es el ovarios y término? todo eso, ¿no? ¿Cuál es el término? En perros es castración, pero en hembras sí es esterilización, ¿no? No, chavitos, acuérdense que ya están siendo médicos. Partan del origen anatómico. ¿Qué es lo que se va a quitar? Orquiotomía y OVH, Óforos, salpingos. orquiotomía. Orquiectomía y óforos, salpingo, histerectomía. Ajá. Y la otra, que puede ser, ¿cuál más me dijeron? La caudectomía. ¿Y cuál otra pudiera ser? Una profilaxis dental. Podría ser alguna odontodexis. Ajá. Entonces, bueno, supongamos que estos pacientes que son pacientes que entran a un procedimiento anestésico para algún proceso estos procesos podrían estar un poco fuera de los pacientes patológicos, sin embargo, al paciente no tener la capacidad autónoma de mediar o de equilibrar de manera autónoma sus reflejos, entonces ya se vuelve un paciente patológico. ¿Sale? Ya entendimos por qué es patológico, no necesariamente porque esté enfermo, pero sí porque yo necesito ya darle la atención como si no pudiera o fuera deficiente de. ¿Sí? ¿Está bien hasta aquí? Sí. Sale. Muy bien, amigos. Al igual que el sevoflurano, bueno, las características en general del isoflurano que han hecho que sea como que de más uso o más cotidianidad es que además de que es bastante económico en comparación con otros fármacos anestésicos de los que se usan para anestesia inhalatoria, proveen muy buena seguridad a nivel como de protección neurovegetativa, disminuyen poco o alteran poco la frecuencia cardíaca, por lo tanto también alteran poco la frecuencia respiratoria. Sin embargo, bueno, y también tienen muy poco metabolismo hepático, lo que comentábamos hace rato, casi no se percibe, la concentración puede ser al máximo del 2%. Sin embargo, pues ya quedamos que es de los que más termorregulación hace que se pierda, entonces es importante estarlo monitorizando. Pero si se dan cuenta, los efectos secundarios son menores o prácticamente inexistentes a comparación de los otros fármacos. Eso lo hace de elección ahora mismo, sobre todo el hecho de que no tenga tantos efectos secundarios, que transquirúrgico tampoco tenga tantos efectos adversos, pero que además también sea económico y fácil de conseguir, ya lo hizo el más popular de todos. Y a la par existe otro que este es más de uso en humanos, es prácticamente de uso cotidiano, excepto en medicina cardiología, en cirugía cardiotorácica, el proceso, no el fármaco, sino el procedimiento. Sucede que el sevoflurano, que es este fármaco, tiene las mismas acciones que el efecto de este fármaco en particular es mucho más rápido que el del isoflurano. Ahorita les voy a explicar por qué. Todo va a pasar ahorita. Es muchísimo más rápido que el del isoflurano, entonces prácticamente así, de que están destapando la botella y ya están todos anestesiados, es muy rápido, es bastante más potente. El problema con este fármaco en particular es que si quien está haciendo la anestesia no está al tanto del paciente y tampoco tiene conciencia
de cuáles son las características de estabilidad del sevoflurano, puede llevar al paciente a la muerte, así como conecta al paciente, porque se absorbe de manera rapidísima. Su coeficiente de solubilidad, que ahorita van a ver qué es muy alto. Su coeficiente de partición es también alto, pero también su eficiencia es altísima. Sin embargo, también se puede, por esa misma eficiencia, como que es casi de paso, y entonces diferencia del isoflurano, sí puede llegar a presentar un metabolismo hepático del 3 al 5%, que no tiene nada de comparación con los fármacos inyectables, que prácticamente se van hasta el 50 o 60% de metabolismo hepático, si no es que más. No sería hepatos renales, pero sí podría ser de elección para pacientes para cirugías selectivas, o para pacientes de tamaños grandes, o para pacientes a los cuales yo ya tengo un conocimiento previo tanto del uso del fármaco como del comportamiento del paciente en el proceso clínico o transquirúrgico. La ventaja de es que prácticamente no modifica la frecuencia cardíaca y respiratoria. Entonces, creo que hace rato me equivoqué, les dije que este era el que no se utilizaba, pero este es justo el que sí se utiliza para pacientes cardiorrespiratorios, porque casi no afecta esta función. Al mantenerlos muy estables, se vuelve de elección en pacientes que tienen traumatismos craneoencefálicos, porque casi no altera la función circulatoria ni la presión. Se vuelve de elección en pacientes con traumatismos o con afecciones torácicas que vayan a entrar a cirugía y que requieran que justamente haya alteración de la presión negativa, que haya manipulación de los centros vagales o manipulación de las arterias y las venas principales, porque es bastante estable y mantiene al paciente también bastante estable en cuanto a las funciones cardíacas y respiratorias. Ahora, ¿de qué depende que uno u otro de estos fármacos sea muchísimo más absorbible, menos absorbible? ¿Se acuerdan que les mencionaba que algunos de ellos tenían más o menor metabolismo hepático, que unos prácticamente no se percibían, otros sí, otros un poco como que necesitaban mucho volumen, y otros apenas con que destaparan la caja ya estaban anestesiados? Eso depende en primer término de la concentración alveolar mínima que se requiera del fármaco. Estos términos prácticamente son deducibles de manera instintiva, así es que vamos a ver quién por una participación nos quiere más ¿Te o puedo menos. decir? Sí. Los que casi no han participado. Sí. Sí, Lisette Morón. A ver, Lisette, ¿qué consideras que puede ser la concentración alveolar mínima? También se le llama CAM. Participen, compañeros, aunque acuérdense que habíamos mencionado que íbamos a tener la clase, es para que hubieran leído algo, pero participen, compañeros, por favor, acuérdense de sus puntos. Esto es intuitivo, porque todos sabemos qué es la concentración. Ya estamos en la universidad, tuvimos que haber pasado física y química. ¿Qué es una concentración? O Ramos Rosas. Creo que todos ellos están dormidos, ¿sabes? Ramos Rosas. Annelies Ramos Rosas. Hay alguien en el chat, pero vamos a ver. ¿Me podría repetir, doctora, por favor? ¿Saben qué va a pasar, amigos? No tengo un problema con repetirlo, pero el hecho de que ustedes me estén pidiendo que repita quiere decir que no están poniendo atención en absolutamente nada, o están perdidos en la profundidad de sus almohadas. Y la verdad es que sí se los voy a repetir, pero voy a tratar de ya ¿Puedo no. contestar yo? Bueno, no sé de qué todo, pero me quedé en lo de la concentración. ¿Qué Es es como- la concentración alveolar mínima? Adriana Contreras había contestado en el chat qué es la concentración
¿Qué es la concentración alveolar mínima? Por eso es lo que estoy preguntando. La concentración es como una relación, ¿no? Entre bueno, en este caso podría ser de gases. Miren, alguien quiso copiar y pegar algo como que te creo de internet y ni siquiera copió bien. Pero la concentración mínima de gases, ¿de qué? ¿De qué me hablas? Que puede llevarse a cabo en un intercambio alveolar, o sea, en la respiración. Mm, Es lo mínimo de fármaco que se ocupa para obtener el efecto, podría ser. efectivamente, eso que dijeron. La concentración alveolar mínima es la cantidad que requiero para que el fármaco empiece a hacer el efecto, pero más que empiece a hacer el efecto, la concentración que requiero para que como ya dijeron hace rato, que creo que fue su mismo compañero que acaba de contestar, es el mismo que acaba de decir hace un momento, que por vía capilar, esa concentración es lo mínimo que requiero que esté dentro del alveolo para que al entrar en contacto tenga suficiente de dónde cachar el eritrocito y llevárselo hacia el bloqueo del sistema nervioso central. Es lo mínimo que debe estar en el alveolo, aquí lo dice claramente. Ajá. De concentración del fármaco, del oxígeno, del CO2 o de lo que sea que contenga el alveolo, porque esto no aplica únicamente para anestésicos. Sin embargo, para términos de la clase, vamos a llamarlo concentración de anestésico. ¿Por qué les digo que no aplica solo para el oxígeno? Porque la concentración alveolar mínima también sirve para evaluar la eficiencia ventilatoria del paciente cuando ustedes están haciendo algún estudio de sistema respiratorio o alguna prueba prequirúrgica de habilidad o estabilidad respiratoria. Aquí Adriana Contreras había contestado que es la concentración alveolar mínima a presión atmosférica que suprime la respuesta motora, que claramente copió de internet, pero se voló un párrafo que seguramente no es. O lo leyó en algún lugar donde esa parte estaba explicada, yo creo, más arriba. Pero bueno, ya quedamos que es la fracción que se contiene en el alveolo para que se pueda llevar a cabo el intercambio y haya suficiente potencia para llegar a hacer el bloqueo en el sistema nervioso central. Ahora, ¿qué entenderían ustedes? Esto es con relación al alveolo, al paciente como tal. ¿Qué entenderían ahora sí, alguien de los que falta por participar? ¿Qué entenderían por porcentaje de solubilidad o coeficiente de partición que tiene que ver en específico este término con el anestésico? Ya les di la pista. ¿Quién falta de participar, Paquita? Échatelo hacia la azar. A ver, espera. ¿Puedo? Espera. Muñiz Fátima. A ver, Fátima, si no contesta Fátima, pues ya. Creo que Fátima ni está conectada. No. Ah, sí, aquí está, ya la vi. Fátima, Sí está contestando en el chat, doctora. ya veo, ya veo. A ver, Fátima, contéstanos, por favor. Se me hace bien extraño que todos místicamente no tengan activado su micrófono o tengan ahí como cosas extrañas. Si no contestan en forma verbal, de inmediato empiecen a escribir, compañeros, por favor. Fátima, ¿qué concibes como el porcentaje? Más o menos, más o menos. Dice Mónica, le ganó aquí la respuesta a Fátima, que no contestó, y eso es trampa, Mónica, porque le estamos preguntando a otra persona, pero está bien. Más o menos dice Mónica que es como se va distribuyendo el anestésico. Más que cómo se va distribuyendo el anestésico, es la capacidad que tiene el anestésico, digamos que después de todo el proceso por el cual se vaporiza, pasa al paciente, se respira, se divide, por eso se llama coeficiente de partición,
se divide en diferentes moléculas en diferentes alvéolos, porque, bueno, van a entrar todos los alvéolos, y entonces se pesca del eritrocito esa parte sea suficiente o sean suficientes partes para concentrarse dentro del alvéolo y entonces hacer el efecto anestésico. Por lo tanto, el coeficiente de partición y la concentración alveolar mínima son dos características que tenemos que tener súper presentes para poder llevar a cabo un proceso de anestesia inhalatoria. Si nuestro paciente tiene comprometida la concentración alveolar o la capacidad de concentrar dentro del alveolo, el proceso anestésico no va a llevarse a cabo de manera ideal. ¿Como cuál sería un ejemplo? A ver si Adriana Contreras sí está despierta. Aquí estoy. ¿Cuál sería un ejemplo? Mm, Cuando tu paciente está comprometido o su capacidad de concentrar no sería la misma que un paciente clínicamente sano. ¿Los perros con asma? A ver, otra. Mm, pues no se me ocurre. Con problemas respiratorios, pero ¿Como cuáles? ¿Alguna enfermedad, doctora, que se les encienda ahí? mm, La que sea, así. ¿Cuál se te ocurre que puede ser una enfermedad respiratoria? ¿Podría ser por edema pulmonar? Puede ser, sí, efectivamente. ¿Por qué? Porque neumonía. resulta que sí, neumonías, edemas. ¿Ven cómo todo es muy sencillo? Solo algo. Sí, puede ser edema, puede ser neumonías, pueden ser enfermedades bacterianas respiratorias, puede ser efectivamente EPOC, sí. Todo eso, todo aquello que afecte directamente la integridad del parénquima pulmonar, porque entonces los alvéolos van a estar contraídos o van a estar ocupados por otra cosa, puede ser secreciones, pueden ser moco, puede ser líquido, puede ser sangre, puede ser incluso que estén reventados, y entonces ya no van a tener suficiente capacidad para la concentración. ¿Sale? ¿Y qué es lo que va a afectar el porcentaje de solubilidad? Pues que nuestro fármaco esté expuesto al calor extremo, que esté expuesto a la luz extrema, que se haya dejado a la mejor destapado y pierda esa capacidad de poderse después ventilar, que la máquina de anestesia no esté calibrada, que la potencia con la cual pasa, o más bien la presión a la cual pasa el oxígeno no sea suficiente para lograr hacer la vaporización, que quizá haya alguna fuga en la máquina que permita que entre aire del exterior o que no haya un sello adecuado y entonces, como estos fármacos accionan con el oxígeno mediante reacciones térmicas, no se lleve a cabo esa reacción térmica y entonces no se esté llevando a cabo la partición o la solubilidad al momento de la recepción de ese fármaco por parte del paciente. Entonces hay que tener presente que hay muchas otras circunstancias que pueden llegar a alterar el proceso anestésico. Doctora, Sí. Entonces se podría definir que CAM y el porcentaje de solubilidad son factores para llevar a cabo un proceso de anestesia. Son parte de, sí, justo es Ah, lo que ok. acabo de decir. Ah, ok. Gracias. Justo. Entonces, aparte de esto ahora, es importante tenerlo presente porque además de ello hay que recordar que todos estos fármacos, todos, incluyendo los inyectables, dependen de las características que tenga el paciente al momento de administrar los fármacos. Por ejemplo, en el tema del gasto cardíaco, que recuerden que pues si no hay gasto cardíaco no va a haber circulación sanguínea que transporte todas esas células hasta los vasos pulmonares, incluso los capilares pulmonares, y entonces no va a haber el transporte ni el regreso para que se haga el metabolismo respiratorio o incluso el metabolismo hepático, si es el caso. Las características que se tienen de la ventilación del paciente, que ya sabemos que no ventila y no respira igual a un paciente braquicéfalo, no braquiocéfalo, braquicéfalo o braquicefálico. ¿Cuál es la diferencia?
Jorge Olvera. Ay, es por etimología, pero no recuerdo muy bien lo que significa braqui. Y por existencia misma, ¿Eh? y por la misma existencia. ¿Cómo que por etimología? O sea, la etimología es el Es que- término, ¿sale? El Ajá, origen por de eso. la palabra. El origen de la palabra Sí. no cambia la característica de la situación, que es una cosa, que es braquicéfalo y que es braquiocéfalo. O braquiocefálico. Braqui significa que está corta, ¿no? ¿Cómo se dice? El cráneo está cortado. Ajá. ¿Y el otro? Braquio en latín. Braquio en latín, que es, cambien la por Z. Brazo. Sí, Andan brazo. bien dormidos todavía, Sí, chavos. se ve que estuvo dura la desvelada. Seguramente se la pasaron estudiando tanto en la noche de esto que ya no pudieron dormir. Bueno. Entonces, después... Bueno, braqui significa cortado. Ajá. Braqui es breve. Sí, El pero cráneo breve. sale. Bueno, después de este breviario cultural que los agarró dormidos igual que toda la clase al parecer, bueno, vamos a continuar. Entonces ya quedamos que para que el organismo reciba estos fármacos, necesitamos que además de conocer los elementos anteriores que competen al pulmón del paciente y al fármaco en particular, también recordemos que todos los fármacos ventilatorios o inyectables requieren de que el paciente tenga buena circulación, que sus características ventilatorias sean favorables o se adapten al sistema que vamos a utilizar o al tipo de anestésico que vamos a estar utilizando, que no es la misma ventilación que tiene, como decíamos ahorita, un paciente que es braquicefálico contra un paciente dolicocefálico, que quizá el coeficiente de partición de un fármaco resulta muchísimo más fácil de manejar que el de otro, y que por lo tanto también va a ser un fármaco mejor adaptable al paciente que tengo o al procedimiento quirúrgico que requiero en ese momento. Este es a grandes rasgos lo que mencionaba su compañero de cómo se da el transporte y el intercambio de gases, y aquí mismo imagínense que también entran las moléculas de fármaco inhalatorio y de la misma manera en la que se adhieren los perdónenme, la misma manera en la que se adhieren a los eritrocitos las partes de oxígeno, también se van a adherir las que trae el anestésico inhalatorio. Entonces, este es el alveolo, aquí va a andar circulando el fármaco inhalatorio una vez que ya se hizo todo el procedimiento de la absorción por vía pulmonar. Queda aquí, o bueno, más bien del ingreso, no la absorción, del ingreso por vía pulmonar, queda aquí dentro del alveolo, y entonces ahora sí, la absorción por capilaridad se va a dar prácticamente por íntimo contacto y relación, igual que se absorbe el oxígeno por difusión hacia los glóbulos rojos, y de ahí se va hacia la vía circulatoria, ¿vale? Como que ya les habíamos explicado, así como de muy general, que el CAM justamente era la cantidad que se necesitaba del anestésico para poder lograr el efecto, y entonces esta se convierte en una medida que se utiliza para comparar los diferentes fármacos anestésicos. Por eso, si hace un momento recuerdan, les estaba explicando que depende del tipo de fármaco, es la potencia que va a tener y está en relación con cuánto de ese fármaco se requiere para lograr el efecto a nivel pulmonar. Por eso es que unos podrían parecer más potentes que otros, y prácticamente, como se expresa aquí en el diagrama, pues es de todo lo que yo respiré, qué tanto por ciento se queda concentrada en el alveolo, y de ese tanto por ciento también, qué tanto por ciento pasa a la circulación. Más o menos se tiene calculado que si se requiere una concentración menor, significa que mi fármaco es súper potente,
como es el caso del sevoflurano. En cambio, si requiere una concentración menor, significa que mi fármaco pues está medio chafa y entonces no funciona igual de bien porque su potencia anestésica no es la misma y no es suficientemente potente, como podría ser el caso del alotano. O en comparación del sevoflurano contra el isoflurano podría parecer menos potente que el sevoflurano. Ajá. Algunos factores como que pueden llegar a alterar esta concentración, que más o menos ya los habíamos estado enlistando, justamente son los que conciernen al paciente, pues que es el estado físico general, algunas de las características que pueden llevar a ese paciente a incluso un proceso anestésico o que requiera de cirugía, con los cuales vamos a tener que estar lidiando, que pueden ser la gestación, que pueden ser algunos problemas de riñón o de hígado que están cursando con alguna enfermedad sistémica grave, que tal vez pueden llegar a evitar o a reducir que, la concentración que se puede llegar a tener en los pulmones. Y por otra parte, miren, la anemia es un tema importante porque a veces lo dejamos de lado, pero recuerden que si un paciente está anémico, ¿qué quiere decir? Que no tiene muchos eritrocitos. ¿Y entonces qué necesito para transportar el fármaco anestésico? Eritrocitos. Pues la sangre. Y pues así, ¿no? Ya vimos que todo ahora todo tiene sentido y todo está relacionado, ¿no? Pues justamente eso es lo que sucede, que hay que tener en cuenta cuáles son las patologías del paciente. Hace un momento su compañera al inicio de la clase nos preguntaba si dentro de los rangos basales sería importante o sería adecuado poner, por ejemplo, las muestras sanguíneas o la evaluación clínica que se hace de los pacientes prequirúrgicos, y les mencionaba que parte del historial sí, pero al momento justamente antes de ponerlo no necesariamente. Sin embargo, sí se tiene que hacer una evaluación de laboratorio porque nos va a arrojar justamente si nuestro paciente se encuentra en alguna de estas patologías. Y algunas de las que por el contrario pudieran aumentar esa capacidad sería que el paciente estuviera hipertérmico. ¿Qué sucede cuando están hipertérmicos los animales y humanos? Pues las reacciones se llevan más rápido, las reacciones metabólicas. Hipernea. Se vuelven un proceso un poco más dinámico porque justamente el transporte sanguíneo busca acelerarse, o más bien se mantiene acelerado, y entonces esa corriente sanguínea evidentemente va a hacer que el proceso sea mucho más rápido, ¿sale? ¿Con qué más sucede? Pues con estimulantes del sistema nervioso central, como las anfetaminas. Esto claramente no pasa en estudiantes de medicina veterinaria, pero sí pasa a veces en los equinos, por ejemplo, a los que les pueden llegar a inyectar algunos estimulantes, sobre todo a los que son de ejercicio y de competencia. Entonces es importante que al hacer el examen previo tengamos presente qué cosas pueden estar existiendo para someter o no al paciente al proceso anestésico adecuado. Pero bueno, sí, mucho ya conocimos cómo funciona y que si la concentración. Ahora, ¿cómo la voy a llevar al pulmón? Y sobre todo el pulmón, ¿cómo voy a saber que sí está pasando que mi paciente sí se está anestesiando? Pues porque vamos, igual que en los anestésicos fijos, a darle una dosis. ¿Y por qué lo pongo entre paréntesis? Porque a diferencia de los fármacos fijos, ustedes tienen por sentado y súper seguro cuál es el peso del paciente. Y de ese peso del paciente hay unas dosis ya ponderadas en un rango específico que les dicen, para que mínimo obtengas así como que algún efecto, es esta dosis. Pero si quieres llevar al paciente al efecto máximo, es esta dosis. Entonces hay una serie de números entre el mínimo y el máximo que ustedes pueden utilizar si quieren prácticamente de manera aleatoria, pero siempre ajustándose a esa base en función de cómo vean ustedes al paciente. Ajá, eso es una dosis. El problema aquí es que nosotros no podemos tal cual hacer una dosificación de este fármaco porque son volátiles. ¿Y de qué depende la volatilidad? Más bien, ¿qué es lo que afecta a la volatilidad? Pues que justamente hace inestable o inconstante de cierta manera la cantidad de gas que llega al paciente ya como forma de mezcla. No estoy diciendo que sea imposible porque seguramente por ahí van a decir, pero ¿cómo? Entonces nunca se puede. No, sí se puede. Se hace por ahí justamente esta evaluación
de cuánto oxígeno tiene que pasar, a qué porcentaje, y justamente por eso es que ahora existe esta máquina que nos va a ayudar a que esta mezcla anestésica se lleve constante o lo más constante posible. Se puede llegar a ver alterada justamente cuando se altera el CAM. Entonces, ¿cómo voy a mantener el flujo constante de fármaco anestésico mezclado con un gas fresco? Llamamos gas fresco al que todavía no toca al paciente. En este caso, el oxígeno que viene prácticamente del tanque hacia la máquina a vaporizar el fármaco y se mezcla con él. ¿Cómo es que lo voy a hacer? Pues manipulando un relojito que está, ahorita vamos a ver las partes de la máquina que está en la porción de arriba. En esa sección se expresa en volúmenes porcentuales, donde cada, o sea, como la concentración que tengo de ese fármaco, existe en cada 100 mililitros de oxígeno que está pasando por minuto o por cada inspiración. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que está inspirando 1 litro y pongo el dial al 5%, quiere decir que de ese litro que está inspirando, el 5% corresponde a una fracción de isoflurano, sevoflurano o el fármaco que esté utilizando. ¿Sí? ¿Todos lo cachamos hasta ahorita? Sí. Sale. Entonces, ¿de qué va a depender esta dosificación? En primera, del fármaco que estoy utilizando. Ya les decía que el coeficiente de partición y el potencial de solubilidad van a definir qué tan eficiente es ese fármaco. Entonces, tal vez yo no necesito que haya tanta concentración del fármaco en los pulmones del paciente para que me dé un efecto anestésico. Quiere decir que entonces, en lugar de poner el dial al 5% de un fármaco como el sevoflurano, quizás solo necesite ponerlo al 1% porque la potencia de ese fármaco es suficiente al 1%. Por cada litro inspirado, el 1% corresponde. Entonces, ese flujo va a estar determinado por los diferentes flujómetros y marcadores de la máquina de anestesia y del tanque de oxígeno, y nos van a permitir que pase una presión suficiente que no lastime el sistema respiratorio del paciente, pero que permita activar ese fármaco anestésico una vez que entra a la máquina, ¿sale? Entonces tenemos que las mezclas de gases más o menos pasan así. De todo lo que pasa, se mezcla con el oxígeno, y prácticamente las partes porcentuales que vamos a, aquí ven que es como el 1%, es lo que les decía, que si yo le pongo el volumen en el 1, significa que de toda la cantidad de oxígeno que está entrando, el 1% corresponde al isoflurano, ¿sale? Mientras que del 1% que se está enviando al paciente, en realidad solo se absorbe el 8%. ¿Se acuerdan que cuando les pasé una imagen del isoflurano, una de las láminas decía que se absorbía como entre el tantos y el tantos por ciento, ¿sale? El 8% de todo lo que se abrió en el dial es únicamente lo que se absorbe en los pulmones, que es lo que se requiere para que haga efecto el isoflurano.
Solo requiero que el 8% sea isoflurano y ya empieza a hacer efecto. Eso es lo que requiero para que se mantenga, si notan aquí dice cantidad adicional de gas que se reemplaza por el volumen perdido. ¿Qué sería el volumen perdido? Si el paciente está así. Lo que no se El inhaló. Dióxido de carbono. Exacto. El dióxido de carbono, los gases expirados y parte del fármaco que va saliendo con esa expiración. Por lo cual hay que tener presente que existen varias vías de administración donde se puede hacer una especie de reciclaje de ese volumen perdido y otra que se pierde por completo al medio ambiente y ahorita lo vamos a ver. Y por último, con respecto a lo que compete a la farmacología de estos anestésicos, es que la solubilidad, que más o menos ya tienen que darse una idea porque lo estuvieron definiendo ahorita en prácticamente toda la clase, que es justamente qué tanto se diluye o qué tanto pasa a la sangre ese líquido o ese fármaco, qué tanto hay de esa concentración de gas que llega al alvéolo y que después se va en forma como líquida, por decirlo de alguna manera, ya una vez que está en la sangre y entonces llega al sistema nervioso central y después de ello se puede encontrar aquí nada más como en correlación de sangre-tejido, si ustedes hicieran un estudio clínico para ver justamente lo que preguntaba hace un rato su compañero de cuál es la biodisponibilidad, cuál es el intercambio en términos como biométricos, ¿no? Pero en realidad se refiere justamente a lo que ya estuvimos viendo, que es qué tan fácil le es pegarse al eritrocito e irse por la sangre, ¿sale? Que básicamente es este ejemplo donde entra al sistema de ventilación, llega al alvéolo, del alvéolo es el mismo dibujito del alvéolo, pero no era un alveolito y este es un cuadrito. Y después de que llega, esta es la parte 2, de que ya llega al alvéolo por parte de los capilares, va al flujo sanguíneo y se va distribuyendo en diferentes niveles en los tejidos. Evidentemente, donde hay más sangre es donde va a haber más concentración. ¿Dónde hay más sangre? Todos. ¿Dónde hay más sangre? De todo lo que compone un ente vivo, ¿dónde hay más sangre? Bueno, un animal. Porque una planta pues va a estar complicado, pero de un animal, ¿dónde habrá más sangre? Piensen en procesos lógicos, compañeros. La circulación. Pues claramente Sí, no. pero ¿dónde llega? ¿A qué órganos? ¿A dónde va? ¿Al músculo? Los músculos, sistema nervioso central, sobre todo los órganos parenquimatosos. Ajá. ¿Cuáles son los órganos parenquimatosos? Pues el pulmón, el vaso, el hígado, el riñón, ¿sale? Acuérdense que entre más rojo es, más sangre tiene. Entonces, ¿la grasa es o no es altamente vascularizada? No. Los huesos, Tampoco. No. sorpresa, una parte sí y otra parte no. ¿Qué parte sí? La médula ósea. Exactamente, entonces ahí ya van más o menos cachando cómo va la onda, ¿sale? Y este es el coeficiente de partición que ya lo habíamos repetido en la parte de arriba, en el cuadrito, que pues bueno, nada más es que se expresan cuántas partes de gas, esas son las que existen al momento de que se da la fase del intercambio. Y de aquí, pues bueno, tiene relación con lo que veíamos acá arriba de en dónde vamos a encontrar más distribución, evidentemente, como decía su compañera, en la sangre, pero también en los tejidos que concentran mayor cantidad de sangre. Y en general es la representación de a qué se refiere el coeficiente de partición, que es cuando el fármaco está activo en sangre y cuando no está activo y va ahí nada más disuelto, que tiene, insisto, que ver con la parte del metabolismo, que bueno, si se recuerdan aquí, dijimos que los que están más rojitos son los que tienen más sangre, quedamos que era pulmón, que era hígado y que era vaso y que era riñón. Quedamos que los fármacos inhalatorios, a diferencia de los inyectables, no llegaban tanto ni a riñón ni a hígado porque justamente sucede este proceso donde ya se expiró la mayor parte de los metabolitos o de los
de las porciones no disueltas de ese fármaco y entonces solo se liberan así al infinito, ¿sale? Estas partes amarillas ténganlas presentes porque ahorita las vamos a utilizar. ¿Qué sucede con que les dije que se liberaba al infinito? Si funcionara tan así, pasaría que se volvería un proceso sumamente caro. Y sí lo es en comparación con otro tipo de protocolos o de sistemas anestésicos. Pero también ocurre que ahora se han diseñado modelos de máquinas y además sistemas de ventilación y de administración del fármaco que permiten hacer de cierta manera un reciclaje. ¿A qué me refiero con un reciclaje? Lo que ustedes van notando que el paciente expira, se recapta en un sistema de filtración que se puede colocar directo a la máquina y entonces esa recaptación permite que se pueda volver a utilizar tanto el oxígeno como la parte que quedaba volando, que eran los circuitos esos amarillos que decíamos que era del fármaco no disuelto o no absorbido. ¿Cómo va a pasar? Bueno, vamos a aprender primero cuáles son las partes de la máquina para que sepamos dónde pasa qué cosa. Estas son diferentes modelos de máquinas de anestesia inhalatoria y todas funcionan exactamente igual. Son dependientes del ciclo ventilatorio de los pacientes. Y pueden existir para pacientes tan pequeños como pequeños mamíferos, como aves, como la que está aquí, para pacientes de mediano a gran tamaño, que todavía no son especies mayores, como podrían ser los perros o los gatos grandes, que es como esta máquina que tenemos aquí, que también es parecida al sistema que se utiliza para humanos, y estos de gran volumen, como los que se utilizan para animales de fauna silvestre y especies domésticas mayores, como los equinos y los bovinos. Si se dan cuenta, las máquinas prácticamente poseen el mismo diseño, la misma estructura, donde tienen un dial, tienen un vaporizador, tienen un sistema de válvulas, tienen sistemas de gases a presión, tienen diferentes contenedores, tienen diferentes válvulas, o sea, tienen estas dos válvulas, si se dan cuenta, todas tienen dos valvulitas, ya vieron, todas tienen estas tubos de entrada y de salida, tubo de entrada y de salida, bueno, el de las aves ahorita les voy a explicar, o tal vez lo van a entender rápido, ¿por qué no? Todas tienen este contenedor. En este caso, por ejemplo, lo que están viendo de este lado es un respirador mecánico. Esta es una máquina del hospital de equinos, esta es la máquina que está en el hospital de aves y esta es una de las máquinas que se tienen en el hospital de pequeñas especies. Para que el isoflurano o el fármaco que ustedes requieran pase al paciente, creamos que se tenía que mezclar con un gas fresco, que era el oxígeno. Para eso necesitamos conectar a esta máquina de anestesia un tanque de oxígeno. ¿Ven esta línea verde y este flujómetro? Son los que determinan a qué presión va a recibir el paciente este oxígeno. Pero este oxígeno también requiere una válvula de paso de presión que determine a qué presión va a salir el oxígeno hacia la línea que conecta con la máquina de anestesia. Entonces, no puede funcionar una máquina de anestesia si no tengo un administrador o un suministrador de un gas fresco que es el oxígeno, con el cual va a hacer una reacción térmica el fármaco que estemos utilizando y se va a poder volver vapor para que después el paciente lo pueda inhalar. Para que pase de manera adecuada, se regula esta presión con un flujómetro que nos va a decir cuánto oxígeno por minuto va a llegar al paciente. Lo vamos a poder mediar con esta perilla y vamos a poder hacer visual o vamos a poder observar que está ese flujo corriente con este balín que digamos que flota en función de la presión y tiene esta regleta que mide de litros a mililitros y nos va indicando cuánto es lo que tenemos de paso constante hacia el paciente. Esto nos va a decir cuál es el volumen de inhalación de oxígeno que se va a calcular en función de lo que requiere cada uno de nuestros pacientes. Y a ese volumen que requiere cada uno de estos pacientes se le conoce como volumen tidal, que es la cantidad que recibimos o percibimos de aire en cada una de las inspiraciones. Si ustedes en este momento les voy a pedir que
aunque estén desayunando o tengan la pijama de Hello Kitty, por favor, si está en sus posibilidades, enciendan su máquina de anestesia que tienen en su casa, que enciendan su cámara, porque vamos a hacer un ejercicio. A ver, los veo. Todos los que puedan, por favor. No importa que estén despeinados. O sea, aquí está mi perrito que está muy jetón al lado de mí, todos estamos despeinados y todos estamos aquí como en un rincón de nuestra casa, pero sería bueno que por favor encendieran en medida de lo posible su cámara para que pudiéramos hacer este ejercicio. ¿Sale? ¿Ya? ¿Todos lo pudieron hacer o la mayoría? ¿Nadie quiere jugar conmigo? Bien. Muy bien, ya tenemos a 1, 2 participantes. Gracias, Aldair. Gracias, Liliana. ¿Quién nos anda por ahí? Listo, todos. Ahora, les voy a pedir que observen. Ustedes sí tienen la posibilidad de ver el plano de sus compañeros. Ajá. Es importante que más o menos aprendan a hacerlo como de manera visual para que más o menos vayan también comparando. Les pedí que encendieran la máquina para que todos vean la pantalla en este momento y empiecen a respirar. Así vamos a hacer como un tipo de ejercicio de yoga. ¿Sale? Entonces necesito que tengan también a la mano su celular y prendan su cronómetro en 30 segundos. Y les voy a decir cuándo vamos a empezar a correr y me van a decir cuánto más o menos contaron. ¿Sale? Y vean cuál va a ser el ritmo que tienen sus otros compañeros. Vean más o menos cuáles son las características y qué cosas pueden sí observar entre todos ellos. ¿Sale? 1, 2, 3, lo activamos. Y quiero que hagan respiraciones profundas, pero así profundas de que les decía que eran como tipo yoga. Y tiempo, ya creo que me pasé los 30 segundos según yo. Más o menos, a ver, de todos los que están conectados, quiero que me digan más o menos cuántas respiraciones alcanzaron a hacer en los 30 segundos. Como 5. ¿Alguien pudo hacer menos? 4. ¿Y alguien pudo hacer más? Yo hice 7. 7. ¿Y no sentiste como que te estaba super mareando? No. Sale a correr el muchacho. Y de todos los que vieron las características que tenían sus compañeros, ¿qué cosa en particular observaron? A mí se me aceleró el corazón. Ok. ¿Qué más observaron? Hacía sus A compañeros. mí sí me dolió un poquito la cabeza. Muy bien, muy bien. ¿Vieron más o menos las pantallas y vieron a sus compañeros? ¿Qué características tenían? ¿Qué estaba sucediendo con ellos mientras estaban respirando? Aparte de que estaban muy concentrados contando. ¿No? Ah, yo le estaba viendo a usted porque no me salen las cámaras de los demás. Ok, pero ¿qué estaba pasando? Vieron que tal vez para ustedes todavía no están acostumbrados, por eso esto es de repeticiones. Pero si alguien fue observador, mientras estaban haciendo las respiraciones, prácticamente se veía cómo subían y bajaban sus cabecitas y cómo se movía constantemente el punto de foco, digamos, ¿sale? Ya si quieren apagar sus cámaras, ya las pueden apagar. Pero muchas gracias a los que las prendieron. Sucede que eso mismo que ustedes pudieron observar también se ve en el paciente. ¿Pero de qué depende? Justamente de la cantidad de oxígeno que esté entrando y la capacidad ventilatoria que tenga, que nos va a reflejar el volumen tidal. Ahorita ustedes reflejaron y respiraron, así en respiraciones muy profundas, 4 en 30 segundos. Lo que quiere decir que este volumen ponderado de 8 a 10 respiraciones por minuto son las que más o menos son compatibles con la vida. Si ustedes recuerdan que el doctor les explicó eso en la clase de anestesia fija, también es más o menos lo que se tiene calculado para las respiraciones de sus pacientes, sean perros, gatos, y lo que quieran, ¿no? ¿De qué depende?
del metabolismo, del tamaño del paciente, de la raza y de la especie. Entonces, todos estos volúmenes y valores existen ya reflejados en la literatura. Ustedes se van a un libro y lo pueden encontrar. Si ustedes se dieron cuenta cuando hicieron esa inspiración, que a muchos les dolió la cabeza, que a muchos de repente como que se sintieron mareados, otros sintieron que se activaba o se modificaba la frecuencia cardíaca, todo eso mismo le pasa a los pacientes cuando nosotros estamos controlando su ventilación. Entonces, esas características y esas modificaciones las debemos tener presentes al momento de hacer la administración de los gases que se están perfundiendo al paciente. El oxígeno y la máquina de anestesia inhalada también mata y también puede ser letal. Y es muy importante que la tengan presente, que nunca se rebasen estos parámetros fisiológicos y se tiene más o menos calculado que en cada ventilación se deben de administrar o suministrar de 8 a 10 mililitros de oxígeno por cada kilo del paciente, para que la ventilación se mantenga más o menos en un rango de 4 a 10 respiraciones por minuto. Eso en una ventilación constante, que se dice que es más o menos lo que se respira cuando están en un sueño profundo. Los perros, los gatos, los cerdos, algunos equinos y las vacas más o menos están dentro de ese rango. Recuerden que entre más grande es el animal, su metabolismo se hace más lento y mientras más rápido es el metabolismo, significa que el paciente puede ser o más joven o más pequeño. Ese tipo de parámetros o rangos fisiológicos van a alterar directamente cuál va a ser el volumen que vamos a estar perfundiendo. ¿Sale? Hagan de cuenta, vamos a hacer un ejercicio súper rápido para determinar cuál va a ser el volumen tidal de un paciente imaginario. ¿Alguien tiene su perrito al lado? Sí. A ver, Diana, Sí. ¿qué perrito es? Es una cruza de poodle con maltés. Más o menos debe pesar como unos 8 kilos. Sí, 6 kilos. ¿Cuál sería el volumen tidal necesitado por el perrito de Diana Sofía? Vamos a multiplicar 8 por 6 kilos, dice que pesa, y luego 8 por 10. ¿Cuál es el rango? 48 lo mínimo y 60 lo máximo. Es correcto. Entonces, cuando ustedes están trabajando con un médico que más o menos ya tiene experiencia, escucharán que les va a decir que está ventilando entre no sé, 48 y 60 de ventilación, porque eso es más o menos los mililitros que está perfundiendo por minuto, solo de oxígeno. De 8 a 10 mililitros por kilo por minuto. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que nosotros en esta regleta que tenemos acá, vamos a dosificar de 8 a 10 mililitros. Estos líneas muy separadas son los litros y estas son los mililitros. ¿Qué haríamos para definir dónde colocar la bolita? Pues entonces solo transformaríamos la necesidad del paciente a mililitros, porque recuerden que el oxígeno se pasa a presiones de mercurio, pero se dosifica en mililitros o litros. Entonces, de eso que requiere el paciente, lo único que tendremos que hacer sería pasarlo. Si tiene 48 mililitros, serían 0.4 y marcaríamos en esta regleta, más o menos aquí, entre el punto 4, punto 5, porque fue 48, hasta el punto 6, antes del litro. Eso es lo que estaríamos dosificando. Entonces, más o menos para esta regleta estaría como a esta altura. Eso es lo que requiere el paciente de oxígeno por minuto. Entonces, en teoría, ya tenemos dosificada la parte 1, bastante fácil al parecer, ¿cierto? Existen por ahí algunos otros parámetros o algunas otras fórmulas que les indican que si el peso del paciente por no sé cuánto, por si no sé qué, por si bla, 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 pero lo ideal es que siempre nos ajustemos al volumen fisiológicamente similar, ¿sale? A partir de ese volumen fisiológicamente similar, lo único que tenemos que hacer es transformar esa dosis que nos toca a mililitros para poderla dosificar mediante este medidor de presión. Si ustedes hacen la fórmula, les va a dar exactamente lo mismo. La fórmula es el peso del paciente por... Paco, ¿estás ahí? Aquí estoy. Yo estoy segura de que Paco se lo sabe.
porque a ellos les obligaron a aprenderse esa fórmula, que es el peso del paciente por 100 si es menor de 10 kilos y por 10 si es mayor. Ajá. A ver, hagan la fórmula y me dicen cuánto les da. Y eso entre 100, ¿cierto? Sí. Todavía me acuerdo. Y les da exactamente lo mismo. ¿O no? Sí, ¿no? Punto 4, punto 5, una cosa así. O sea, bueno, punto 5, punto 48 y punto 6. Mililitros por minuto. ¿Sí o estoy loca, estoy equivocada? Alguien contésteme, por Dios. ¿Qué hicieron la fórmula? Perdón, doctora, ¿puede repetir cuándo es en caso de que se multiplique por 100? Sí, es el peso del paciente, que en este caso para el perrito de... ¿Quién estaba prestándonos su perrito? Era Diana, ¿verdad? Yo, sí. 6 kilos. Para el caso del perrito de Diana eran 6 kilos, 6, que es el peso, por 100, porque pesa menos de 10 kilos, entre 100. Ahí igual. Da exactamente lo mismo, ¿sale? ¿Cuál es la diferencia importante? Que, ojo, no todos los pacientes entrarían dentro de este rango de 8 a 10 mililitros por kilo. Si ustedes a lo mejor tienen un paciente de 60 kilos, por ejemplo, yo ahora estoy trabajando en un hospital que atiende prácticamente puras razas gigantes, y mi paciente más chiquito hasta ahorita ha sido de como 56 kilos. ¿Cuánto le toca de volumen? ¿Cuánto dice? ¿46? 56. 56. ¿Es 4.48? ¿Qué? Mililitros. Mililitros. No. Eso ya se vuelven litros, ¿sale? Ah, ok. Entonces, por eso es que la otra fórmula ahí aplicaría, que es el peso del paciente por 10 entre 100, que serían, quedamos que eran 56, les dije, 54 kilos, 54 por 10 son 540 entre 100, 5 litros, ¿sale? Entonces ahí más o menos va saliendo. Pero ustedes tienen que estar muy pendientes de que su paciente tenga suficiente capacidad ventilatoria, que no esté comprometido en sistema respiratorio y que además todos los implementos que ustedes van a utilizar también tengan el volumen adecuado de recepción. Es decir, yo no puedo utilizar 5 litros de oxígeno y tener una bolsa reservorio, que ahorita vamos a ver qué es, de 250 mililitros, ¿sale? Porque no le da al paciente y ahorita les voy a explicar este tema. Pero bueno, ya vimos el tema de la dosificación del oxígeno. Cuando ya tengo dosificado el oxígeno, la siguiente parte es nada más dosificar el volumen que se va a estar emitiendo de isoflurano, y quedamos que cómo se iba a dosificar con el dial. Este es el dial en tantos por ciento. Entonces, si mi perro, bueno, el perrito de Diana Sofía requiere 0.5 de oxígeno, le voy a poner 0.5, pero para anestesiarse requiere estar al 3%, entonces pongo 0.5 de oxígeno y giro el dial al 2 o 3% para que tenga la perfusión de anestésico que requiere. Y básicamente eso es todo. ¿Ya ven cómo es muy sencillo? Y a partir de ahí el paciente empieza solito a respirar, a intoxicarse con el gas anestésico y a hacer su procedimiento anestésico constante. ¿Sale? Si es el perro de 50 y tantos kilos, le pongo en 5 en lugar de 0.5, va a 5 porque son 5 litros, y abro el dial al porcentaje que requiere el paciente para su correcta anestesia. Por otro lado, vamos a tener ahora el vaporizador. El vaporizador es esa cajita mágica donde sucede todo el proceso de activación del fármaco anestésico, donde va a pasar el gas fresco, o sea, el oxígeno, va a llegar a este espejo o laguna que se hace de fármaco que se armó previamente con la dosificación. Aquí
Esta capsulita es donde se abre esa rosca y ahí se vierte el isoflurano, el sevoflurano o el fármaco que estemos utilizando, se cierra y se arma más bien se convierte en este tipo de espejo de agua que está en la base del vaporizador, pasa el oxígeno y al hacer una reacción térmica, que era lo que les mencionaba, al tocar esta base líquida, va a comenzar a hacer esta vaporización. Es semejante a cuando ustedes ponen los difusores estos de aromaterapia, ¿sí los conocen? Sí. Sí. Que ya ven Sí. que ponen el aceitito y luego pasa el vapor de agua caliente y entonces empieza a hacer que se salga ese vapor con el aroma. Lo mismo sucede con el anestésico inhalatorio, nada más que en lugar de salir al ambiente, lo que tiene que suceder es que se vaporiza aquí y se va a pasar por la válvula de salida o por el tubo de salida hacia la conexión al paciente. Normalmente tiene este espejo de agua y para evitar que haya derrames o gastos o que se llegue a quedar desperdicio, se puede poner este cuadrito representa una especie de malla o de tela de contacto que lo que hace es estar apenas en inmersión o en contacto del fármaco y de nuevo, por capilaridad va a como que subir el fármaco sobre esa telita o esas mechas y entonces va a pasar a presión el oxígeno y va a hacer esa reacción térmica donde se va a vaporizar, entra el oxígeno acá y sale el vapor acá para llegar a la válvula de salida y pasa hacia el paciente. A grandes rasgos, así es como funciona el interior del vaporizador para darle efecto a la máquina de anestesia. Por eso les decía hace un momento que es indispensable que exista el oxígeno para que se pueda llevar a cabo este intercambio en el cual después se activa el fármaco anestésico y lo recibe el paciente. Aquí están dosificando el isoflurano. Antes teníamos de estas bonitas boquillas dosificadoras. Misteriosamente, y como estamos en una zona mágica, desapareció. Creo que Coyoacán sí es pueblo mágico, ¿no? Entonces ha de ser por eso que desaparecieron misteriosamente de la coordinación. Y bueno, ya que se administró el fármaco en la máquina, viene el dial, que es donde les decía que se iba a dosificar en tanto por ciento o en partes porcentuales del volumen inspirado, y viene marcado del 0 o del off hasta el 5, donde off significa que está cerrado el paso del oxígeno hacia el dial o hacia el vaporizador, y el 5 va a ser el porcentaje máximo de vaporización que se va a obtener en esta máquina en particular, que casi todas llegan a ese mismo rango. El tema aquí es que si ustedes ponen en off, no va a pasar ni siquiera el oxígeno, o puede llegar a pasar el oxígeno, pero por vías alternas. Nunca se va a llegar a contactar con el material anestésico. Si ustedes ponen el 5, pueden llegar a sobredosificar al paciente. Entonces, la magia de esto también es que es regulable. A diferencia del efecto que se tiene con los fármacos inyectables, la potencia del fármaco se puede llegar a regular. En los fármacos inyectables es la dosis que pusiste y sabes cuál va a ser el efecto y que le va a pegar. Lo más que puedes hacer es utilizar una dosis baja, esperando que no le afecte tanto al paciente. Sin embargo, una vez que empieza a hacer el efecto, no hay manera de revertirlo. Aunque tenga revertidores, necesitas esperar a que haga todo el metabolismo hepatorrenal. Pero aquí en la máquina lo que sucede es que si yo veo que el paciente se profundiza de más, puedo ir regulando la dosis que se va administrando al paciente. Podría parecer similar a una bomba de infusión, con la diferencia de que no tengo que esperar a que haga todo el proceso hepatorrenal. Y aquí, insisto, como es metabolismo respiratorio, prácticamente al instante obtengo la reacción que quiero. Y esta es la bolsa reservorio que les mencionaba hace un momento, que es importante tener en cuenta a la par del volumen que estoy suministrando de oxígeno para que el paciente no tenga ninguna complicación.
Estas bolsas se seleccionan a partir del volumen de respiración que tiene el paciente, el volumen tidal, y pueden existir bolsas tan pequeñas como para un ave y tan grandes como para un equino o un hipopótamo si lo requieren. Son medidas en litros y mililitros, igual que el oxígeno, porque contienen gases y facilitan, aparte de la ventilación manual, también la captación de residuos o de estas expiraciones que ya decíamos que muchas de ellas se pueden recuperar para filtrar y después reutilizarse y economizar no solamente el fármaco, sino también el oxígeno y el calor, que es un tema importante cuando se hace la ventilación respiratoria, porque muchas veces entra el aire frío sin temperarse y puede llegar a paralizar los cilios respiratorios y causar después del proceso de ventilación o de intubación o de anestesia inhalatoria procesos neumónicos o laríngeos que son secundarios a infecciones o a colonizaciones por la falta de motilidad de los cilios al estar paralizados por el exceso de frío o la temperatura baja. Entonces, todo eso se debe controlar y se puede hacer mediante el uso de los diferentes implementos de estas máquinas anestésicas. Y estas bolsas reservorio también se pueden utilizar para dar ventilación manual o mecánica en caso de que sea necesario, y también se pueden conectar a los sistemas AMBU, que ahorita vamos a ver cuáles son, para dar ventilación asistida en caso de emergencia. Se conectan en la máquina de anestesia aquí debajo, cerca de donde está la válvula de salida hacia el exterior. Se pueden controlar con una perilla de volumen y les insisto, para lo que pueden ayudar es para ventilar de manera manual o para funcionar justo como reservorio. Esto es la forma en la que se coloca la bolsa de reservorio en una máquina de anestesia en un sistema de reinhalación, y así se conecta en el sistema de no reinhalación en el tubo que conecta hacia la máquina. Pueden existir diferentes tipos de sistemas. Dependiendo del paciente se hará la selección, o dependiendo del fármaco que tengamos, la estabilidad que pida, la temperatura que se requiera, se van a seleccionar diferentes tipos de sistemas. Este de aquí es un sistema Bain. Creo que más adelante tengo una lámina que explica cuáles son los sistemas, pero bueno, este es un sistema Bain donde entra el gas fresco, o sea, el oxígeno, con el anestésico inhalatorio por el tubo central, y el material de expiración equivaldría a lo amarillo que va hacia la bolsa reservorio, y de la bolsa reservorio este tubo tiene una válvula de salida hacia el exterior. Ya no hay recaptación, purificación y reciclaje de esos fármacos. Estos diagramas fueron tomados de una tesis de manual de anestesia para enseñanza quirúrgica en específico, que después les puedo compartir para que profundicen al respecto, pero también está basado en prácticamente todos los libros que están en la biblioteca. ¿Cómo se va a hacer esta recaptación? Que sí existe en un sistema de reinhalación y que no existe en un sistema de no reinhalación. Pues primero que nada lo que debo hacer es colocar cal sodada. Esta cal sodada lo que va a hacer es absorber el CO2. Hace ya un rato en la clase, uno de sus compañeros mencionaba que parte de los productos de la exhalación, bueno, primero dijo que se inhalaba CO2, y eso lo voy a recordar de por vida porque fue Aldair. Aquí lo tengo, lo estoy viendo. Lo voy a recordar el resto de mi vida, y dijo que inhalábamos CO2. Yo creo que él sí inhaló CO2, por eso se despertó así despistado, no lo sé, pero después de eso recapacitó y reflexionó y ya dijo que se liberaba CO2, y entonces ese CO2, lo que hace el dióxido de carbono es bloquear de alguna manera el sistema nervioso central, porque lo intoxica, igual que si ustedes estuvieran pegados a un mofle de un coche, o los clásicos desmayados por la leña o el humo que se libera cuando hay de estas calderas dentro de las casas. Sí han escuchado que hay muchos accidentes donde las personas mueren por intoxicación de dióxido de carbono, ¿cierto? Entonces, esta cal lo que hace es inactivar este elemento, lo capta,
cambia de color indicando que ya lo captó y libera hacia el sistema de reinhalación nuevamente el oxígeno ya purificado y las partículas que quedaron del anestésico no absorbido, que si se acuerdan había un esquema que tenía unos circulitos amarillos que les dije que más adelante les iba a explicar, pues justamente se utilizan en la reinhalación. No es como que se pierdan por siempre, se purifica el producto de la exhalación mediante la inactivación del CO2 y se recupera por parte del paciente para darle como un segundo ciclo respiratorio y ya después de ese se pasa a la bolsa reservorio y luego se libera hacia el exterior. Este cambio de coloración indica la saturación de dióxido de carbono que tiene la cal sodada. Cuando se empieza a transformar en morado más del 40-50%, es recomendable cambiarlo. También es recomendable que no atasquen su canister o su canasta de cal sodada para que no haya desperdicio y que tampoco haya contaminación o polución, porque esta salecita suelta polvo y ese polvo puede llegar a ser irritante al paciente y se hace tan fino y tan pequeño que puede llegar a filtrarse en el sistema de reinhalación y causar irritación en las vías respiratorias de sus pacientes. Así es que es importante darle mantenimiento y tener en observación que puede llegar a suceder. ¿Cómo vamos a controlar que esto de aquí pase a una buena presión? Pues mediante el manómetro que también, igual que el flujo de oxígeno, nos va a controlar la presión a la que se regresa ese volumen de inspiración al paciente. La mayoría de ellos indica que no debe pasar de entre el 15 y 20%, pero hay pacientes que requieren hasta el 25% para activar o para mantener la presión y el volumen de inspiración y que de manera autónoma se esté estimulando la ventilación del paciente. Pero cuando se da de manera manual hay que tener presentes estos rangos de medición para no causar un proceso traumático en el pulmón que se conoce como barotrauma, que es prácticamente, ¿alguien conoce más o menos cómo sucede el que exploten las palomitas de maíz en el microondas? O bueno, también las de aceite. Amigos. Pues se vaporiza el agua que tiene adentro, ¿no? La palomita. Se vaporiza y pum. Vence como tal, ajá. Exactamente, es como un sistema en el cual desde dentro del alvéolo de pronto se concentra el calor, pero también ese calor y esa agua se transforman en vapor y ese vapor evidentemente se vuelve un gas y trata de buscar escape y pum, estalla. Eso mismo le pasa a los alvéolos si nosotros excedemos la presión que existe dentro de este manómetro o dentro de la presión de la bolsa reservorio que se va a infringir hacia el paciente. Y entonces cuando damos esa presión y excedemos los 25 milímetros de mercurio, o centímetros, perdón, de mercurio o de agua, en el caso de que estemos midiendo en este manómetro, son de agua, entonces cuando se presiona además, entra ese aire hacia el alvéolo que contiene ya de por sí aire o en este caso oxígeno con anestésico y tiene su propia cantidad de hidratación para mantenerse flexible y ese aire que entra, ya sea frío o caliente, busca hacia dónde expandirse y entonces el único lugar lógico es hacia afuera del alvéolo. ¿Y cómo lo hace? Explotándolo. Y entonces se explotan esos alvéolos. ¿Y qué creen que suceda cuando se explotan esos alvéolos? Alguien que no sea Aldair. Perdón. Porque creo que Aldair es el único que... ¿Colapsa el pulmón? Colapsa. ¿Cómo que colapsa? A ver, explíquenme. Pues cuando se rompe el alvéolo puede llenarse de pulmón de sangre. En primer término de sangre, ¿qué más? A ver, así regrésense a todo lo que hemos dicho. ¿Qué es lo que sucede? Ya, pum, estalló, ya sangró porque rompimos los capilares. ¿Qué más contiene ese alvéolo? ¿Para qué existe? ¿Para contener qué? Para el intercambio. Entonces, ¿qué se libera también? ¿Aire?
Ujú. ¿Y qué más pasa? Ya se reventó, ya se liberó aire, ya se liberó sangre porque ya se rompieron los ¿Se capilares. pierde la presión negativa? Se empieza, sí, pero sobre todo, ¿qué más se pierde? ¿Para qué existen esos alveolos? ¿Por qué fueron importantes en todo este proceso? ¿La oxigenación? Se pierde la oxigenación. ¿Qué más se pierde? La capacidad de que de llenarse. De intercambiar los gases. se pierde la capacidad ventilatoria. Entonces se pierde la capacidad de intercambio gaseoso que ya había dicho su compañera. Es correcto. Entonces, nosotros solos estamos provocando este barotrauma que significa la explosión de los alvéolos y por lo tanto la pérdida de la integridad del parénquima, y en la pérdida del parénquima se refleja en una disminución de oxigenación y disminución de la capacidad ventilatoria del paciente, que no es transitoria. Una vez que se revientan los alvéolos y se pierde la capacidad pulmonar y se lesiona el parénquima pulmonar, no hay manera en la que se regenere. Y eso ustedes lo saben porque han escuchado justamente hace rato mencionaban el EPOC, el cáncer pulmonar y ahora pues el COVID, ¿no? Entonces todos esos daños tisulares van provocando la deficiencia del paciente y que se pierda la calidad ventilatoria y la capacidad respiratoria de esos pacientes y a la larga sí se vuelven consecuencias graves, porque imagínense que se pierde la capacidad de respirar, la capacidad de ventilar y la capacidad entonces de concentrar y transportar el oxígeno a órganos como el riñón, que es sumamente sensible a la hipoxia. Ajá. Entonces, a la larga van a tener un perrito, pues sí, muy castrado, pero también que tiene insuficiencia renal porque no vigilaron la capacidad con la que ustedes estaban virtiendo el oxígeno en la ventilación manual o que se estaba perfundiendo dentro de este manómetro y entonces rompimos los alvéolos y después, cuando el perro tiene 12 años, no se explican por qué casualmente no respira bien y es insuficiente renal. Ajá. Hay que tener súper presente eso porque esas son iatrogenias y son causadas por la falta de conocimiento o por el descuido franco del personal que está trabajando. Por eso les decía hace un momento, de nada sirve que tengan la máquina de anestesia si no sabemos utilizarla y si no sabemos lo básico de la preparación del paciente mismo, hacer el examen físico general, cuáles son los rangos basales y no tenemos la responsabilidad de estarse todos los días habilitando y actualizando, ¿sale? Y esta es la válvula que libera la presión o válvula de Popov, donde una vez que ya se hizo todo el circuito ventilatorio, toda la anestesia, toda la reinhalación para la máquina de anestesia, ese es el caso, y solamente existe en el sistema de reinhalación, pasa todo el sobrante a la bolsa reservorio y entonces voy a abrir esta válvula y la voy a liberar hacia el exterior o hacia el filtro que tenga para liberarlo al ambiente, o si es el caso de que se está dando ventilación asistida, pues entonces me va a permitir mediar o controlar justamente la presión que se está llevando hacia el pulmón y poder hacer que haya más o menos resistencia en función de qué tanto permito que haya escape de ese flujo hacia el exterior y que la otra parte que ya está más o menos ideal se pueda dar hacia la ventilación del paciente, ¿sale? Y literalmente lleva hacia el exterior. Y por último tenemos esta válvula de flujo que lo que va a hacer es llevar oxígeno a una presión. Hagan de cuenta que justamente aunque diga válvula de presión, lo que hace es quitar la tensión de las válvulas reguladoras y permitir que haya flujo de oxígeno libremente, ya sea para limpiar las vías que existen dentro de la máquina, para llenar esas mismas vías de oxígeno y que no estén así como que con un espacio muerto, o para eliminar el espacio muerto de la máquina hacia el paciente, y en el caso de una emergencia extrema, para darle ventilación de flujo constante y fuerte al paciente si requiere en determinado momento, por ejemplo, cuando se está haciendo intervención de tórax, restablecer la presión negativa mediante la expansión del parénquima pulmonar con una presión mayor a la que se tenía en un inicio para poder ocupar ese espacio de aire con el parénquima del pulmón, ¿sale?
Vamos a dejar hasta aquí. Bueno, les voy a explicar este último. Y por último tenemos estas válvulas unidireccionales donde vamos a encontrar una válvula de inhalación y una válvula de exhalación. Son unidireccionales porque no permiten que una vez que el paciente recibe oxígeno e isoflurano o sevoflurano o el fármaco que tengan por esta válvula y entra hacia su sistema respiratorio, ya no permite que por esta válvula se regrese hacia la máquina, sino que salga específicamente por la válvula de exhalación. Y esta válvula de exhalación lleva ese producto de la exhalación hacia el canister o canasta contenedora de cal de cal sodada para que se filtre y haya recuperación de oxígeno e isoflurano y el resto se quede contenido en la cal sodada. Y esta válvula de reinhalación va a llevar ese contenido hacia la cal y luego hacia la bolsa reservorio, que de la bolsa reservorio se va a regresar al paciente para estarse haciendo este reciclaje y lo que sobre se va hacia el exterior y se queda contenido aquí en la cal sodada, que nada más sería el dióxido de carbono, ¿sale? Entonces no permite, aquí solo hay salida hacia el paciente y aquí solo hay salida hacia la cal sodada o exterior. No hay manera en la que aquí se regrese a la máquina y no hay manera en la que aquí se vaya hacia otro lado que no sea la recuperación o el exterior. Y vamos a dejarlo ahí ahorita. Les voy a dar unos 10 minutitos. Son las 9:34. A las 9:44 regresamos para ver la llegada y preparación del paciente hacia la máquina de anestesia y la parte del RCP. ¿Sale? Sí, está. Doctora, Sí, doctora, gracias. Sí, doctora, gracias.